Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Ah, Prepárense para entrarnos en una mm, controversia que ha puesto a Colombia ajá. en el ojo del huracán. Un fallo que la obliga a pagar Uf, la increíble suma de $500 millones a la empresa española de telecomunicaciones Telefónica. lo interesante aquí es cómo este caso ha desatado un verdadero juego de culpas. Sí. El presidente Petro Mm. señala directamente al exministro de las TICs, David Luna, acusándolo de una demanda fallida Ujú. contra Telefónica, una demanda que según Petro estaba destinada al fracaso desde el principio. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Petro afirma que la raíz del problema Sí. se encuentra en una cláusula específica del Tratado de Libre Comercio Ajá. entre Colombia y Europa. Según él, esta cláusula obliga a que este tipo de disputas se resuelvan en tribunales internacionales, donde Colombia, históricamente, no ha tenido mucho éxito. Esto es cierto. Bueno, Colombia está en desventaja en estos tribunales. es importante tener en cuenta que este tipo de cláusulas son comunes en los tratados de libre comercio. Ya veo. La idea es crear un sistema neutral para resolver disputas entre inversionistas y estados. Entiendo. Si bien es cierto que Colombia ha perdido algunas cosas en el pasado, Sí. también ha habido victorias. Lo Ah. que Petro argumenta es que este sistema, Ah, en la sí. práctica, Ya. puede favorecer a las grandes empresas multinacionales. Entiendo. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación con Telefónica? Pues, ¿Cuál es el trasfondo de esta disputa? la historia se remonta a la década de 1990, cuando Telefónica incursionó en el mercado colombiano. Ya. La relación entre la empresa y el Estado colombiano tuvo sus altibajos Ajá. y finalmente terminó en 2014, Ya. debido a disputas legales sobre la reversión de activos. ¿Y qué pasó después de esa ruptura? ¿Cómo se desarrolló la disputa legal? Inicialmente, la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor de Colombia Ajá. en su decisión. Ordenó tanto a Movistar, la filial de Telefónica, como a Claro, otra empresa de telecomunicaciones, a pagar una multa combinada de 4.8 mil millones de pesos. Una victoria para Colombia. Pero, ¿por qué entonces? Estamos hablando de un pago de $500 millones a Telefónica. Porque ambas compañías decidieron apelar el fallo de la Cámara de Comercio ¿Ya? ante el CIADI, Ajá. el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Sí. Este organismo, como mencionamos antes, se encarga de resolver este tipo de disputas entre inversionistas y estados. Ajá. Y entiendo que, claro, perdió su caso en el 2021, Exacto. pero Telefónica. Telefónica acaba de ganar su caso, Ajá. lo que ha resultado en este pago de $500 millones que ha desatado la polémica actual. Ya. Y es aquí donde las acusaciones de Petro a Luna cobran fuerza. Petro ha sido bastante contundente en sus declaraciones, ¿verdad? Sí, en un discurso del 21 de noviembre, comparó las acciones de Telefónica con una puñalada en la espalda, acusándolas de aprovecharse de esa cláusula del acuerdo comercial que mencionamos antes. Y no solo eso, también ha vinculado la situación actual a la decisión del expresidente Uribe Correcto. de privatizar Telecom, argumentando que esa medida Ajá. no trajo las mejoras tecnológicas que se prometieron. Petro ve este caso como un ejemplo de cómo las privatizaciones pueden tener consecuencias negativas a largo plazo, Ya. especialmente si no se establecen mecanismos de control adecuados. Pero, ¿qué dice David Luna ante estas acusaciones? Él, después de todo, era el ministro de las TIC cuando se presentó la demanda contra Telefónica. Luna ha respondido con firmeza, Ajá. exigiendo que Petro se retracte de sus acusaciones Mm. y amenazando con acciones legales por difamación y calumnia. Vaya. Su argumento principal es que el fallo del CIADI ocurrió bajo la administración de Petro, Ajá. por lo que no se le puede atribuir a él la responsabilidad del pago. Entonces, tenemos dos versiones muy distintas de la historia. Por un lado, Petro argumenta que Luna sentó las bases para este desastre con una demanda mal planteada. Por otro lado, Luna afirma que la responsabilidad final recae en la actual administración. Sí. ¿Quién tiene razón? ¿O es una cuestión más compleja que un simple blanco y negro? Es precisamente esa complejidad la que hace que este caso sea tan fascinante. Y tan frustrante a la vez, ¿no? Ya. Para quienes no están familiarizados con los detalles del caso, Sí. puede parecer un laberinto legal y político difícil de comprender. Lo que sí es claro es que este caso tendrá repercusiones importantes para Colombia. Sin duda. $500 millones es una suma considerable, Exacto. especialmente para un país que enfrenta diversos desafíos económicos. Y no se trata solo del impacto financiero inmediato.
Este caso también plantea serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de protección a la inversión extranjera. Claro. Y sobre el papel de los tribunales internacionales en la resolución de este tipo de disputas. Y por supuesto, también está la cuestión de la responsabilidad política. ¿Hasta qué punto son responsables las administraciones pasadas por la situación actual? Claro. ¿Y qué medidas debería tomar el gobierno actual Claro. para evitar que este tipo de situaciones se repiten en el futuro? Son preguntas difíciles Sí, que requieren un análisis profundo y una reflexión crítica. precisamente lo que vamos a hacer en esta inmersión profunda. Exactamente. Vamos a explorar todos los ángulos de este caso, Ajá. desde los detalles legales Sí, hasta el contexto político y económico, correcto. para que nuestros oyentes puedan formarse una opinión informada sobre esta compleja controversia. Exactamente. Para entender la magnitud de este caso, creo que es importante volver a la decisión inicial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mm. ¿Recuerdas que mencionamos que fallaron a favor de Colombia? Sí, de hecho me pareció una victoria bastante contundente. Ajá. Ordenaron a Movistar y, claro, pagar una multa millonaria. ¿Por qué crees que el CIADI llegó a una conclusión tan diferente? Esa es una pregunta clave y nos lleva al corazón del debate sobre los tribunales internacionales. Ajá. La Cámara de Comercio, al ser una entidad colombiana, aplicó la legislación nacional en su fallo. Sí. El CIAD, en cambio, se basa en tratados internacionales de inversión, Mm. que a menudo tienen un enfoque diferente en la protección de las inversiones extranjeras. Entiendo. Entonces, podríamos decir que la legislación colombiana no protege suficientemente a las empresas extranjeras. No necesariamente. Es más bien una cuestión de perspectiva. Los tratados internacionales de inversión, como el que Colombia firmó con la Unión Europea, Ajá. tienden a priorizar la protección de las inversiones. Mm. Incluso si esto implica limitar la capacidad de los estados para regular sus propias economías. Ya veo. Entonces, en este caso, el CIADI consideró que Colombia no había brindado a Telefónica Exacto. la protección que le correspondía, según el tratado, lo que llevó a la decisión de obligar al país a pagar esa compensación millonaria. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, el poder de negociación de los países en desarrollo en el escenario internacional. ¿Te refieres a que Colombia, al ser un país en desarrollo, tuvo que aceptar condiciones desfavorables en el tratado con la Unión Europea? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ya. Los países en desarrollo, a menudo necesitados de inversión extranjera, Ajá. pueden verse presionados a aceptar cláusulas que a la larga Sí. pueden resultar perjudiciales para sus intereses. Es una situación compleja, sin duda. Por un lado, la inversión extranjera es fundamental para el desarrollo económico. Claro. Pero por otro lado, no podemos permitir que las empresas multinacionales operen con total impunidad, sin respetar las leyes y los intereses del país anfitrión. Es un delicado equilibrio, y este caso lo ilustra a la perfección. Volviendo a las acusaciones de Petro, me llama la atención su insistencia en vincular la situación actual con la privatización de Telecom durante el gobierno de Uribe. ¿Qué tan válida es esa conexión? Es un punto interesante. Si bien es cierto que la privatización de Telecom fue un proceso controvertido y que muchos argumentan que no trajo los beneficios esperados, no es tan simple establecer una relación directa entre esa decisión y el fallo del CIADI. Pero Petro parece sugerir que la privatización, al abrir el mercado a empresas extranjeras como Telefónica, sentó las bases para la situación actual. Es una interpretación posible, pero hay que tener cuidado de no simplificar demasiado la historia. La privatización de Telecom fue un proceso complejo, con múltiples actores e intereses en juego. Entiendo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la responsabilidad de las administraciones pasadas en este caso? Pues, ¿Es justo culpar a David Luna como lo hace Petro? es difícil determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada actor. Lo que sí es evidente es que este caso no surgió de la nada. Se ha ido gestando a lo largo de décadas, con decisiones tomadas por diferentes gobiernos. Tanto del lado colombiano como del español. Es como una cadena de eventos, cada uno con sus propias implicaciones. Así es. Y al final es el pueblo colombiano quien termina pagando la factura. Esa es la realidad, lamentablemente. Este caso nos recuerda que las decisiones políticas, especialmente aquellas relacionadas con la economía y las inversiones extranjeras, tienen consecuencias que pueden perdurar por mucho tiempo. Y que esas consecuencias a menudo las sufren quienes menos tienen que ver con la toma de decisiones. Es una reflexión importante. Este caso debería servirnos para analizar con mayor profundidad Sí. el modelo de desarrollo que queremos para nuestros países
y para asegurarnos de que las decisiones que se toman hoy no generen problemas aún mayores en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Qué opciones tiene Colombia ante este fallo? La situación es complicada. Sí. Legalmente es difícil revertir la decisión de ICEADE. Colombia está obligada a pagar la compensación a Telefónica. Pero Petro ha hablado de renegociar la cláusula del tratado con la Unión Europea. Sí. ¿Crees que eso sea posible? Es una tarea compleja, pero no imposible. La Unión Europea está atravesando por un proceso de revisión de sus acuerdos comerciales. Y es posible que haya espacio para introducir algunas modificaciones. Sin embargo, no será fácil. Ajá. Telefónica es una empresa poderosa, Ciertamente. con mucha influencia en España y en la Unión Europea. Y la Unión Europea no es conocida por su flexibilidad en este tipo de negociaciones. Pero la presión pública en Colombia es fuerte. Y Petro tiene un fuerte incentivo político para buscar una solución que sea favorable para el país. Es una situación que requiere diplomacia, estrategia y mucha determinación. Sin duda. Y también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y regulación de las inversiones extranjeras para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Y para asegurar que los beneficios de la inversión extranjera se distribuyan de manera justa. Sin comprometer la soberanía económica y el bienestar de la población. Exactamente. Este caso nos recuerda que el desarrollo económico debe ser un proceso inclusivo y sostenible que beneficia a todos los sectores de la sociedad. Entonces, aunque el panorama parezca desalentador, en este momento, este caso también puede ser una oportunidad Así es. para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más sólido para Colombia. Esa es la clave, convertir esta crisis en una oportunidad para el cambio. Y mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esta negociación con la Unión Europea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos involucrarnos en este debate y hacer que nuestras voces sean escuchadas? Esa es una excelente pregunta. Creo que lo primero es informarnos a fondo sobre el caso, ir más allá de los titulares y las declaraciones políticas. Sí. Hay muchos recursos disponibles, desde artículos periodísticos hasta análisis académicos, que nos permiten comprender la complejidad de este asunto. De acuerdo. Informarnos es fundamental para poder formar una opinión crítica. ¿Y qué más? Pues, ¿Qué otras acciones podemos tomar? podemos participar en debates públicos, escribir a nuestros representantes, Ajá. unirnos a organizaciones que trabajan en temas de justicia económica Sí. y soberanía nacional. Es decir, no solo ser espectadores pasivos, Exacto. sino convertirnos en actores activos en la defensa de nuestros intereses. Exactamente. Este caso nos afecta a todos y tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en la búsqueda de soluciones. Y hablando de soluciones, ¿qué alternativas viables hay sobre la mesa? Pues, Más allá de la renegociación del tratado, ¿qué otras opciones tiene Colombia para hacer frente a esta situación? bueno, algunos expertos han sugerido explorar la posibilidad de un arbitraje internacional alternativo, buscando mecanismos que sean más justos y equitativos para los países en desarrollo. Y eso sería factible. Sí. ¿Existe algún precedente de este tipo de arbitraje? Es un camino que apenas se está explorando. Pero hay un creciente interés en la creación de mecanismos de resolución de disputa, que sean más sensibles a las necesidades y realidades de los países en desarrollo. Sería un cambio importante en el panorama actual, donde los mecanismos de arbitraje internacional a menudo parecen favorecer a los intereses de las grandes corporaciones. Sin duda. Y no olvidemos que Colombia también puede buscar apoyo de otros países de la región que enfrentan situaciones similares. Ajá. La unión hace la fuerza. Sí. Y es posible que trabajando en conjunto se pueda ejercer mayor presión para lograr un cambio en las reglas del juego. Es una idea interesante, buscar aliados internacionales que compartan la misma visión de un sistema económico más justo y equitativo. Precisamente. Este caso, aunque doloroso en el corto plazo, Sí. puede ser una oportunidad para impulsar una transformación más profunda a nivel global. Y para que no te pierdas ninguna actualización sobre este caso Y y otros temas relevantes para América Latina, te invitamos a suscribirte al canal Voces Libres.
Allí encontrarás análisis en profundidad, Ajá. entrevistas con expertos Sí. y un espacio para el debate y la reflexión. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Porque estar informados es el primer paso para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la controversia telefónica en Colombia. Hasta la próxima.